¿La endometriosis se puede curar? Tenemos que lo que ha demostrado evidencia científica de que frena la enfermedad y por tanto mejora a nivel de la evolución posterior, ¿no? son esto has tocado ya el tema que me encanta, ¿vale? Que siempre cuando se lo digo la gente se queda así y de la misma forma que me quedé yo y le recomiendo. ¿Cuándo sí o sí operas? Pues bueno, resumiendo mucho, la cirugía de endometriosis tiene 3 indicaciones. Pues sí que lo que sí que se ha visto que mejora las tasas de FIV es la... Bienvenidos a Siempre Viva Podcast. Como sabéis, estamos hablando sobre endometriosis y hoy nos hemos querido traer al doctor José María Puerta, que es uno de los mejores especialistas que tenemos a nivel nacional en cirugía y en tratamiento de endometriosis. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotras, porque creo que vamos a sacar mucho jugo de esta conversación. Bueno, sabemos que te formaste aquí en Granada, acabaste tu residencia como ginecólogo y obstetra. Después de eso te fuiste a Madrid, estuviste 5 años trabajando en un equipo bastante potente liderado por el doctor Sacristán, uno de los ginecólogos más especializados a nivel internacional de endometriosis. Terminaste la tesis ya a la vuelta a Granada, que el nombre lo voy a tener que leer, caracterización fenotípica de las células endometriales estromales y su implicación en la fisiopatología de la endometriosis. A mí también me costó. Todo suena mucho a endometriosis. Y bueno, también has estado rotando en el Hospital Clínic, especializándote un poco en la ecografía de alta resolución de esta patología, en la unidad de endometriosis, liderado también por Cristina Ross, una de las ginecólogas más expertas. Y bueno, has participado en muchos proyectos de investigación de la UGR y también con el equipo de EndoGym. Y ahora, bueno, también queremos que nos cuentes un poco del libro que está ahí cosiéndose, ¿no? De endometriosis, que estará a puntito de salir. Y a ver si nos cuentas a lo largo del día de hoy un poquito más. Entonces, como primera pregunta y por ir conociéndote un poquito, ¿qué es lo que te ha llevado a especializarte en esta patología, en la endometriosis? Bueno, lo primero que encantado de estar aquí, es muy guay esto, se me hace como muy raro, pero y siempre me queda ese síndrome del impostor, ¿no? Cuando vas diciendo todas esas cosas, digo, bueno, yo qué sé, yo creo que lo que intento es hacer mi trabajo y hacer la parte que más me gusta, que creo que es muy difícil encontrar qué es lo que más te gusta y yo voy a trabajar todos los días muy contento desde que me he focalizado en esto. Entonces, ¿qué es lo que me hizo? Pues realmente fue como una suma de casualidades, realmente, porque me acuerdo como de cada punto que ha ido ocurriendo en el que como que la vida me ha ido llevando a que me guste la endometriosis. O sea, empecé de casualidad, me metí en el grupo de investigación de la UGR, con el que saqué mi tesis 10 años después de mucho trabajo y mucho, bueno, procesar muestras, cosas que no hago en mi día a día. Y ahí apareció muy fuerte la palabra endometriosis. Entonces, pues bueno, recuerdo que durante la residencia hice también, hacíamos como unas clases de formación para el resto de compañeros, e hice una de ecografía de endometriosis profunda, que era como algo que empezaba a sonar, pero que por lo menos en nuestro medio no era tan conocido y me encantó, o sea, me flipó aquello y dije, joder, yo tengo que hacer esto. Y luego cuando terminé, pues yo me gustaba mucho la cirugía laparoscópica, entonces quería irme a algún sitio top y eché currículum, porque, bueno, también por otras casualidades, mi jefe en Granada había hecho la mili con el que fue mi jefe posterior en Madrid, entonces me dijo, este tío es buenísimo, no sé cuánto, tal. Entonces yo le mandé el currículum sin ninguna perspectiva de éxito y fue que no, ¿no? Al principio. Me dijo que no, efectivamente, y luego nos lo encontramos 2 años después, bueno, 1 año y pico después, nos lo encontramos que era el que estaba en la mesa de un sitio en el que me habían cogido una ponencia en un congreso internacional sobre lo que iba a ser mi tesis y él era el que presidía la mesa. Yo cuando leí el nombre dije, no puede ser esto, tengo que aprovechar. Y entonces pues me acerqué, hablé con él y yo creo que eso fue luego lo he hablado con él, fue una semilla y a los meses me llamó y empecé a trabajar con él y claro, ellos son la leche, o sea, son buenísimos. No solo son buenos a nivel profesional, sino luego también a la hora de enseñarte. Entonces yo he sido una esponja y estuve 5 años porque por circunstancias de la vida no he podido estar más. Entonces, pues bueno, todo lo que hemos ido recogiendo de esa época, pues ha sido cuando hemos llegado a Granada que hemos visto
que considero que hay un nicho en donde hace falta alguien que atienda esa necesidad que es la endometriosis, muy potente, pues no solo a nivel nacional, sino en concreto en Andalucía y muy en concreto en Granada. Pues hemos visto que tenemos mucho que hacer y pues así he intentado resumir, pero no lo sé resumir. Bien. Muchas casualidades que al final llegan a un mismo sitio. Al final la vida te presenta una serie de oportunidades y está claro que esa fue una, ¿no? Y la supiste aprovechar. Pero no te adelantes del equipo de Madrid, que luego continuaremos por esa parte. Como no se las preguntas. Es verdad, he de decir que no ha querido saber las preguntas. No, por eso, para que salga más... Pero esta magia pasa cuando hablas con un experto realmente en una materia que tiene la tranquilidad de venir y saber que las preguntas que le hagamos, que al final vamos a ir un poco a lo llano, aunque le vamos a tirar bastante, sabe que las va a saber responder y que si hubiese cualquier cosa que no, pues... Si meto algún gambazo... No lo va a meter, pero eso es la magia de hablar con expertos de verdad. Y pues ya que tenemos a un experto, vamos a intentar preguntarle que nos diga de forma llana, como se lo dirías a una amiga con la que te estás tomando un café, ¿qué es la endometriosis? Pues la gran pregunta, realmente de todo, creo que es la gran pregunta porque no lo tenemos claro. A ver, la endometriosis es muchas cosas. A mí me gusta mucho el concepto que se está utilizando ahora, que es un poquito largo, pero se le dice ya que es una enfermedad sistémica, una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica. O sea, son 4 palabras que para mí la definen bastante. O sea, enfermedad, sabemos que una enfermedad, y yo siempre cuando estoy hablando con una paciente, pues le digo, o sea, tiene una enfermedad, es algo benigno, pero tenemos, a la hora sobre todo de luego enfocar el tratamiento, no estoy mandándote un tratamiento hormonal o lo que sea como método anticonceptivo, estamos tratando una enfermedad. Inflamatoria, que eso es clave, es como que es un punto del que pueden nacer otros problemas inflamatorios. Está asociado a mogollón de patologías sistémicas inflamatorias. Y por ello sistémica, por tanto, porque puede afectar a otros órganos, no se queda solo en el útero y los ovarios, que es lo que muchas veces nos cuesta hasta entender a los propios ginecólogos. Y por último, crónica. Es verdad que crónica, por norma general, en el 90 y largos % de los casos, crónica hasta la menopausia. Que yo siempre que le digo, bueno, hasta la menopausia, dice, bueno, sí, pero no te estamos diagnosticando una diabetes. No estamos diciendo que el día que mueras vas a estar todavía midiéndote la glucemia. No, que lo más normal es que cuando llegue la menopausia se acabe, pero que es una enfermedad crónica y por tanto hay que enfocarla como tal. Yo diría que eso. Ahí me has pisado la siguiente pregunta, porque era eso, si considerabas que la endometriosis es una enfermedad puramente ginecológica o sistémica. Yo creo que ahí pues has dado ya la respuesta y por lo tanto quizás también tendremos que plantearnos si otros especialistas deben de meterse en el tratamiento o por lo menos en el enfoque multidisciplinar de esta patología, ¿no? Claro, es muy típico que hablemos, en cualquier materia queda como muy guay la palabra, yo siempre digo eso que hablamos, que hay como palabras clave que si las metes en una frase quedan como más guay. Y una es multidisciplinar, integral, ¿no? Es como, pero es que realmente, en este caso, o sea, es fundamental tener otros especialistas, no siempre, porque hay pacientes que tienen un problema puramente ginecológico. Y es verdad que a lo mejor con la consulta de ginecología es suficiente. Pero hay otras veces que tienen problemas de sexología, problemas de nutrición, problemas digestivos, problemas a nivel anímico, que es súper importante. O sea, son muchas cosas que deberíamos de ser capaces de decir, bueno, que te vea también el especialista de tal, la especialista de lo que sea, para que entre todos consigamos que estés bien. Y estar bien es un concepto muy amplio. Si me preguntas respecto a otros sistemas, digamos, a otras especialidades médicas. Bueno, nosotros lo estábamos hablando antes. En abril queremos hacer vamos a hacer, si todo va bien, un workshop en la clínica donde trabajamos, que es sobre endometriosis. Y bueno, cuando estábamos viendo de qué hablar, para mí uno de los temas más importantes ahora mismo es la endometriosis como enfermedad sistémica, y de hecho en los últimos congresos es algo que se trata mucho, o sea, cómo se ha visto una relación clarísima pues con problemas como el hipotiroidismo, lupus, problemas cardiovasculares, como digo, las enfermedades psiquiátricas, ¿vale? La depresión, la ansiedad, son cosas que están
demostrado que tienen una prevalencia mucho más alta en pacientes con endometriosis. Entonces, el ver por qué las enfermedades autoinmunes, eso es mi capítulo del libro Exacto, va sobre eso. O sea, me refiero que la endometriosis es como el... Ahora que estamos viendo Stranger Things, me recuerda un poco como al centro y cómo todo está relacionado. Y de hecho... es bidireccional, o sea, si consiguen mejorar de un sitio, le va a mejorar a ella, y si mejoran la endometriosis, probablemente mejoren lo otro. Entonces, creo que es clave a día de hoy eso. Y eso me lleva a hacerte una pregunta que creo que es muy importante, y es, ¿cuáles son los signos de alarma? Porque al ser una enfermedad sistémica, lo relacionamos siempre con una regla muy dolorosa, pero seguramente puede haber otros signos de alarma más allá del dolor, que ya sabemos que eso es algo que no se puede medir, pero lo que hay que medir es hacerle caso a la paciente, que muchas veces no se le hace. Pero más allá de eso, ¿qué podemos encontrar en una paciente con endometriosis? Hombre, creo que es muy interesante porque, o sea, creo que también tenemos una labor muy importante en foros, en situaciones como esta, de reducir el estado de alarma, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que hay también, o sea, con la endometriosis está ahora mismo de moda, me refiero, es un tema que bueno, mi sacristán me decía siempre que una estrategia muy buena de marketing es el miedo, y creo que aquí hay detrás cierto marketing, no lo sé, es como que me veo alrededor de esto que es como un tema que vende de alguna manera, ya no, te digo a nivel de redes sociales, etcétera, ¿no? Como por el miedo que se le puede generar a una paciente, ¿vale? Entonces creo que tenemos una labor muy importante de no alarmar. No es lo más habitual, te lo digo porque lo veo en la consulta, no es que no sea lo más habitual, es que es extremadamente raro, por ejemplo, que una paciente, una chica, una mujer en edad adulta, lo que sea, tenga endometriosis a nivel de las meninges, o sea, de la capa que recubre el cerebro, y sin embargo una cosa que me dice mucha gente, que viene a la consulta gente y dice, es que me duele la cabeza, a ver si voy a tener endometriosis cerebral, que he leído que... Quiero decir con esto, la mayoría de las veces, o sea, no es primero el signo de alarma de una enfermedad sistémica grave. Primero, si tienes endometriosis, lo más normal es que te empiece a doler la regla. Y que cuando lleves ya un tiempo X, empieces a desarrollar otras situaciones. Digo que esto es lo más normal. Entonces, para mí, un dolor, para mí es clave, un dolor de regla por encima de 7/10 de forma mantenida, es un signo inequívoco de sospecha de que puedes tener endometriosis. Y eso, tanto la paciente como nosotros, deberíamos de tenerlo en cuenta. Y una vez que piensas que puedes tener endometriosis, pues ya vamos a hacer el estudio, ¿vale? Y valorar qué puede estar relacionado con la endometriosis y qué no. Pero para mí, yo diría, la respuesta sería dolor de regla por encima de 7/10. O sea que eso sería como indispensable, ¿no? Luego sumaríamos otras cosas, pero dolor de regla es como algo que siempre tiene que haber. Habitualmente sí. Es verdad que hay endometriosis que tienen una presentación un poquito más atípica. Incluso la misma paciente en distintos momentos de su vida puede tener síntomas diferentes. Pero es como una guía habitual que sea un dolor de regla, aunque, como te digo, puede que no lo sea. Pero lo que no es normal, lo que no es habitual es que venga una paciente sin ningún tipo de otro síntoma y que tenga un dolor X y que lo asociemos a la endometriosis. Y pongo un paréntesis, que eso sí que es cierto, y es el concepto de catamenial. Ahí sí que tendríamos que decir, vale, pondría ese paréntesis, la palabra catamenial significa algo que solo aparece con las reglas. ¿Vale? Entonces, algo que aparece exclusivamente con la regla, como pueden ser una paciente que tenga un neumotórax cada vez que le baja, o 5 veces al año, de 5 veces que la baja justo coincidiendo con la regla, pues aunque no tenga otros síntomas, debemos de sospechar que ahí guarda una relación con la regla, aunque no te duela la regla, ¿vale? Claro, ese sería el paréntesis que Pero, pondría. por ejemplo, una mujer que tiene dolor con la regla y a priori le han dicho que está todo bien, ¿qué otras cosas más frecuentes pueden aparecer en su día a día que ella pueda decir, oye, ojo, que yo, aparte del dolor de la regla, tengo esto y tengo esto otro? Quizás debería de seguir consultando por esto. ¿Qué cosas podríamos tener como en cuenta, así como signos de alarma? A ver, nosotros en la consulta, pues María José, que es la auxiliar que trabaja más conmigo, María José ya hace el diagnóstico de endometriosis de la paciente antes de que le haga la eco. Y quiero decir con esto que
que con la historia clínica tú ya puedes más o menos distinguir cuando hay un dolor de regla o más o menos, digamos, base normal y cuando hay asociada una endometriosis, por lo menos moderada, ¿vale? Y es cuando empiezan a aparecer pues un síntoma muy típico, que es el dolor con las relaciones, y además el dolor con las relaciones suele ser muy característico. Es un dolor que no es, porque digo a la hora de distinguirlo, no es cuando empiezas con las relaciones, es cuando durante las relaciones hay un dolor más profundo. Yo siempre les pregunto dónde les duele, porque si es externo, pues puede ser un problema de sequedad, de vaginismo, de otra serie de problemas. Pero cuando es un dolor profundo, incluso hay veces que empeora con el orgasmo, es con determinadas posturas, nos está diciendo que hay algo al fondo de la vagina que al ser estimulado genera una inflamación y un dolor. Entonces, es un dolor muy típico de la endometriosis. Y otro característico, pero no tan típico por suerte, es el dolor cuando hacen de vientre, cuando van al baño, porque eso sí que puede estar en relación con que haya algo o a nivel intestinal o cerca, por lo menos. Y suele tener asociado esto síntomas digestivos, ¿vale? Que cuando tienen ese dolor, pues tienen distensión abdominal, es algo muy típico que dicen las pacientes, se me pone la barriga hinchadísima que parece que estoy embarazada. Eso es muy típico y fundamentalmente eso, porque ya tanto en estreñimiento y tal, no, pero yo lo que percibo más es bueno, la está bien, distensión. porque al final son cosas que también la gente debe de saber, que no solo la endometriosis como más frecuentemente aparece, es solo con el dolor con la regla, ¿no? Son como, bueno, ítems que podemos saber y que decir, oye, pues a lo mejor tengo que seguir preguntando si me han dicho que todo es normal. Sí. Y a la hora de diagnosticar la endometriosis, porque, claro, me imagino que es difícil cuando alguien te aparece y te dice, pues tengo dolor de regla, tengo relaciones y me duele a nivel profundo. ¿Todos los ginecólogos o todos los médicos están preparados, sobre todo todos los ginecólogos, porque cuando es dolor de regla a quien vamos es al ginecólogo? Exacto. ¿Todos los ginecólogos están preparados para diagnosticar una endometriosis? Porque estamos viendo que hay un retraso en el diagnóstico. ¿Esto es porque cuando salís de vuestra residencia no estáis preparados y tenéis que formaros específicamente en eso? Pregunta interesante. A ver, yo creo, voy a decir lo que yo he vivido y lo que vivo ahora, ¿vale? Pues bueno, yo cuando terminé la residencia, que fue en 2017, yo la percepción, es verdad que con el tiempo se olvida uno a lo mejor las cosas, pero yo la percepción es que yo no le daba la importancia que tenía a la endometriosis. O sea, y que yo no era, o sea, era bastante malo, vamos a decir, iba a decir relativamente, pero bueno, bastante malo en el diagnóstico, por culpa mía o por el poco peso que a lo mejor tenía cuando pues, me lo explicaron, ¿no? Cuando en mis distintas rotaciones, ¿no? Creo que eso está cambiando, ¿vale? Creo que eso a día de hoy está cambiando y también depende mucho de en dónde estés. Evidentemente, o sea, yo cuando estuve rotando en el Hospital Clínica en Barcelona con Cristina Ros, para mí no es solo el equipo que ellos tienen, sino como toda la estructura a nivel de sanidad pública que tiene, digo, desde la ginecología, ese servicio. ¿Por qué? Pues porque tienen ginecólogos en los centros de salud. Entonces, y los ginecólogos reciben formación directa de Cristina Ros, que Cristina es top, ¿vale? O sea, una máquina. Entonces, ella va periódicamente y hace formaciones en las que le enseña signos de alerta. Entonces, ellos ya, los ginecólogos rasos, vamos a decir, porque, bueno, tú al final te subespecializas y cada vez más en cualquier especialidad médica, bueno, y no médica, vaya, que te voy a contar, que te subespecializas, pero que deberíamos de tener unos conocimientos mínimos para saber, vale, esto se sale de la norma y tengo una sospecha alta de endometriosis. Derivo. Claro. Derivo. Entonces, creo que eso es fundamental, que salgas de la residencia sabiéndolo. Y ya, si saliéramos de la ginecología, creo que un médico de familia también, o sea, me refiero ya no solo el ginecólogo, sino una matrona, un médico de familia, especialistas que tratamos con mujeres. Si una mujer, como te digo, dice, tengo más de un 7/10 en las reglas de forma mantenida, oye, consulta. Creo que eso... Historia clínica, ¿no? Que es fundamental. Una historia clínica. Luego, a nivel de el diagnóstico de dónde, cómo tal la endometriosis, creo que eso no es necesario. Creo que es lo mismo que no recibe una formación potente en oncología para que sepa hacer un estadiaje perfecto de un cáncer.
creo que eso, si es lo que quieres hacer, machácate y dedícate a eso. Pero unos mínimos creo que deben de darse, que yo por lo menos mi año creo que no estaba ocurriendo, y creo que a día de hoy se está trabajando mejor en ese sentido. Yo le quiero enfatizar mucho esa palabra que acabas de decir, que es derivo. Claro. Porque a veces nos puede el ego en todas las especialidades, médicas y no médicas, de pues yo tengo que saber de todo. Pues no, a lo mejor tú eres especialista en una cosa y tienes que tener la profesionalidad. O sea, eres mejor profesional si eres capaz de derivar, que dices, no, yo me lo quedo y esto le pongo una anticonceptiva y fuera. Para mí es el motivo del retraso diagnóstico. Sí. Claro, hay que ser más humilde en todo esto, ¿no? Y bueno, yo también soy ginecóloga, no sé si lo sabes, y en muchas ocasiones, pues yo te lo comentaba también, Isa, que a veces pues veo pacientes en las que yo sospecho alta sospecha que puedan tener una endometriosis, les hago una ecografía hasta donde mi nivel llega, y ojo, yo sé que no soy la mejor en esto, pues cojo y derivo a una persona que a lo mejor me pueda dar una visión un poco más. Claro, pero del superior, mismo modo, ¿no? que luego te la derivo de nuevo cuando hablamos de algún tema de Exacto. fertilidad. Que No yo se sé puede saber cosas, de todo. que yo sé cosas, que me refiero, pues claro, pues como ginecólogo raso he tenido una formación, y bueno, ya no solo eso, sino de escucharos, de tal, pero sé que no le voy a dar la mejor información cuando yo no estoy leyéndome artículos todos los días, ni yendo a congresos específicos todos los meses y tal. O sea, creo que la gente se merece por lo menos saber que hay una atención mejor, que luego decidan ellas, pero que sepan que hay otra opción. Ofrecerles lo mejor. Claro. Y esto me lleva un poco a preguntarte por qué algunas endometriosis son fáciles de ver, fáciles de diagnosticar, y otras no, porque sí es verdad que a veces vemos pacientes que ya vienen diagnosticadas y es sencillo, ¿no? Y otras que por mucho que das vueltas, pues tienes que mandarla a un especialista que sepa un poco más, o incluso solicitar otro tipo de pruebas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque la ecografía de la endometriosis profunda es difícil, eso por un lado, y muchas veces lo único que tienen son mínimos hallazgos de endometriosis profunda, porque la endometriosis no aparece, pum, ya directamente y está en todos los sitios, sino que hay veces que si tú, yo veo muchas pacientes de 19 años, de 20 años, entonces sabemos que la endometriosis hay un perfil de endometriosis por debajo de los 25 años y otro perfil por encima de los 25 años. Cuando es por debajo de los 25 años son lesiones que son más difíciles de ver, no solo por ecografía o resonancia, sino también por laparoscopia, porque son, yo se lo digo a ellas, que esto es de Sacristán, que es como una habitación en la que yo cojo un bote de pintura, una brocha de pintura marrón y hago así, y entonces se quedan manchas que son solo manchas, no generan ningún relieve. Entonces, eso, por técnicas de imagen, es prácticamente imposible de ver. Ese es el motivo. Entonces, cuando tiene una paciente por debajo joven, ¿vale? Vamos a hablar muy joven, ¿no? De adolescente y, bueno, hasta los 25, 26 años, si tiene una clínica muy evidente, a veces no ven nada, pero tiene endometriosis. Y añado a esto un estudio que siempre les cuento, que un estudio que se hizo en el que se cogía a pacientes que tenían un dolor de regla superior a 7/10 y se le hacía una ecografía, una técnica de imagen, y no se veía nada, ¿vale? Pues más del 60% de estas... Luego se les practicó una laparoscopia, que esto no sé si me lo preguntaréis, pero bueno, es una pregunta muy, muy común. La laparoscopia siempre se ha planteado como el gold estándar, o sea, de la técnica diagnóstica por excelencia. Pues se les practicaba una laparoscopia para decir, ¿tienen o no tienen endometriosis? Pues más del 60% tenían endometriosis. Es decir, más del 60% de pacientes que no se vio nada con un dolor de regla 7/10. Es decir, que para mí la conclusión es que la mayoría de las pacientes con más de 7/10, aunque no vean nada, tienen endometriosis. Y que nos falta un test diagnóstico objetivo, ¿no? Pues con sangre de regla podría ser capaces, esto. pero bueno, esto es algo... Estamos en fase de investigación todavía. Y entonces, nada, hablando del diagnóstico, nos has hablado de la resonancia magnética. Podría ser, porque no sé, yo no soy especialista en endometriosis, he escuchado hablar del endomapping.
que me imagino que es una técnica de resonancia magnética con sus geles por adelante, por atrás. Cuéntanos un poquito, ¿eso podría sustituir a la cirugía? ¿Hay alguna otra técnica que sea capaz de sustituir? Dices para el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico. Bueno, a ver, ya no debería, o sea, ya hace ya un par de años, también depende de en dónde, pero por lo menos en Europa ya nos permiten decirle a una paciente que tiene endometriosis sin necesidad de hacerle una cirugía para diagnosticarlo, ¿vale? Es verdad que, como te digo, depende de tendencia, hay países que son sitios que son más invasivos y otros que menos, ¿no? Pero bueno, que al final, hoy en día, con una buena técnica de imagen y una buena historia clínica, una sospecha y también la posibilidad de respuesta al tratamiento, que eso es muy importante a la hora de diagnosticar también, porque si tú le pones a una paciente con todas las papeletas de endometriosis un tratamiento y mejora, pues te está diciendo muchos factores a favor. Con eso debe de ser suficiente para diagnosticar a una paciente de endometriosis. Lo del endomapping, al final creo que forma parte también un poco de lo que hemos hablado antes del marketing, ¿vale? Me refiero, es ponerle un nombre más así bonito, más, yo qué sé, más vistoso a una cosa que no deja de ser un estudio de imagen de la endometriosis, un mapeo de la endometriosis. Entonces, yo cuando hago en la consulta, realmente el endomapping se puede hacer tanto por resonancia, es técnica de imagen, una técnica de imagen tanto por resonancia como por ecografía bien hecha. Y lo que busca no es solo mirar útero y ovario, busca, que es lo que hago en la consulta cuando hago la ecografía específica, es ver todo el resto de zonas en donde más comúnmente se deposita la endometriosis, ¿vale? A nivel pélvico fundamentalmente, y ahí con la ecografía prácticamente lo puedes ver todo, ¿vale? Es verdad que hay lo que he dicho antes de la pintura, pues bueno, es más difícil, pero esto también por la resonancia. Y entonces yo siempre le digo a las pacientes cuando vienen a esa ecografía, le digo, a ver, esta ecografía a priori solo te la tengo que hacer una vez. ¿Por qué? Pues porque ahí miramos todo, miramos útero, ovario, los ligamentos uterosacros, que son unas cuerdas que conectan el útero con los sacros y en donde se deposita mucho la endometriosis, la pared intestinal, la pared de la vejiga, los uréteres, bueno, yo qué sé, vemos muchas cosas. Entonces, claro, evidentemente, si yo ya a esa paciente ya le voy a hacer un seguimiento y veo que no tiene nada a nivel intestinal, y sin embargo le he encontrado un nódulo detrás del útero en X zona, pues yo lo que voy a hacer es ver la respuesta al tratamiento y si veo algún cambio o tal, me voy a ir directamente a esa lesión a buscarla y no tengo que volver a revisarlo todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, el concepto sería un mapeo completo de toda la zona de la pelvis. ¿Es doloroso? A ver, no. O sea, doloroso no, es molesto. Y eso es un punto a favor de la ecografía. ¿Por qué? Pues porque hay un concepto que es ecografía guiada por dolor, que eso no lo tiene la resonancia. Yo es lo que... A mí me viene muchas veces a la consulta de pacientes que después de hacerle la ecografía, me dice, o antes, vaya, me dicen, oye, me ha comentado una amiga que por qué no me hacéis una resonancia para hacer un diagnóstico mejor y tal. Pues francamente, porque no es necesario. La resonancia tiene ya, a día de hoy, unas indicaciones muy concretas, que sobre todo es por temas de malignidad y lesiones altas, a donde no llegas con la ecografía, o a nivel intestinal, si tienes más de una, que te ayude más a caracterizarla, ¿vale? Así sería un poquito a bote pronto las indicaciones de la resonancia, pero el resto lo puedes ver por la ecografía. Entonces, la ecografía te permite, yo siempre cuando empezamos le digo, a ver, no va a ser el mejor momento de tu vida, ¿vale? Pero voy a ir con mucho cuidado, es fundamental que hagamos la ecografía con mucho cuidado, y soy consciente de que le va a molestar, entonces voy con especial cuidado en estas pacientes. Pero también les digo, y creo que es importante para ellas a la hora de cómo afrontar la ecografía, que me ayuda mucho que me guíen cuando les duele. Entonces yo estoy haciendo la ecografía y de repente me dice, eso tal. Le digo, vale, dame 10 segundos que voy a mirar esta zona, y entonces le digo, este es el dolor que sientes, por ejemplo. Sí, pues yo esa zona, si se me ha pasado algo, la reviso de nuevo, la vuelvo a mirar, y así se diagnostican muchas cosas. O sea, esto te mejora el rendimiento diagnóstico, pero tampoco es dolor si lo haces con cariñito. Es fundamental ponerse en manos de un buen especialista. No, y más. empatizar también, porque bueno, pero yo creo que es casi imposible en esas situaciones no empatizar. Vaya, ¿no? Seguro que te habrán dicho en algún momento, y aquí a lo mejor me matas un poco por la pregunta, que quizás tú al ser hombre, ¿no?, pues nunca vas a poder sentir este dolor, ¿no?, o similar. Como
afrontas tú un poco cuando te dicen eso? ¿Crees que puede ser igual de bueno para empatizar con una mujer siendo hombre, con un dolor menstrual? Bueno, yo entiendo, o sea, hay gente que, con perdón, se encabrona mucho, ¿no? con este tipo de preguntas. A mí no me sienta mal porque lo entiendo. También muchas veces son comentarios que son fruto del momento de estar nerviosa y tal. O sea, no me sienta mal para nada y forma parte de mi trabajo desde hace ya muchos años, pues que, bueno, siendo hombre es verdad que tiene ciertas limitaciones y lo asumo y no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que creo que aunque nunca vaya a tener un dolor de regla, veo tanta gente que me lo ha explicado y con tanto detalle y he leído tanto y he estudiado tanto sobre el tema que creo que no es necesario. Creo que no me aportaría nada tener ese dolor. Y te digo más, por norma general, los peores comentarios que recibe una paciente son de gente que ha tenido un dolor parecido, porque suele decir pues si te cuento yo a mí, compararse con la paciente. Y yo no creo que la paciente necesite en ese momento comparaciones. Su dolor es suyo y ya está. Entonces yo no voy a encontrar ninguna comparación. Simplemente tengo el dolor y que me lo creo, ¿vale? Y creo que con eso es más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, ya en modo de anécdota voy a contar que aquí el doctor Puerta empatizó una vez tanto que soñó que daba a luz. 9 nenucos. 9 nenucos, señores. Sí. Sí, es verdad. Sí, a ver, es verdad. Y porque eso sí que es verdad, que aunque no vaya a tener dolor de regla, yo creo que pariría muy bien. O sea, porque lo he explicado tantas veces, lo de empujar y ves como la gente dice, no, coño, es que es ahí tal, te cuesta a veces transmitirlo y yo creo que de tanto, y muchas veces todos los ginecólogos hemos empujado en los partos, o sea, vamos. Bueno, menos mal que tu faceta de obstetra quedó muy alejada. Bueno. Te preferimos como ginecólogos. Bueno, lo he hecho un poco de menos, pero... Pero como obstetra también es bueno, que yo doy fe Bueno, que mi es segundo verdad niño no lo ha traído esta criatura al mundo. Bueno, yo puse las manos y di un poquillo de ánimo, apoyo. De apoyo moral, Empatizo. A mujer y marido, creo que. Empatizo más con el marido, no sé, sí. El marido lo pasó fatal. Bueno, entonces, el tema diagnóstico yo creo que lo tenemos, Bueno, ¿no? yo quería hacer una última pregunta, Venga, porque creo que a lo dale, mejor dale. es importante para las mujeres que nos escuchan, que te iba a preguntar un poco que qué hacías diferente hoy versus hace 10 años en el diagnóstico, pero creo que lo has explicado. Pero sí quiero que me resumas así en una frase, ¿cómo tiene que venir una mujer para hacerte esta ecografía tan especializada? O sea, hay que muchas veces preguntan, ¿tengo que venir con la regla? No, tengo que, no sé, venir en ayunas. ¿Qué indicaciones les dais en consulta para poder hacer rentabilizar, ¿no?, la prueba, ver lo que más? Bueno, en esto, y como en todo, te encuentras estudios de todo tipo, de cada grupo más top a nivel internacional, pues te dice, pues nosotros le ponemos una preparación intestinal, nosotros no hemos visto que tenga beneficios, tal. Bueno, no hay una regla clarísima de cómo debe de ser. Yo hago lo que he aprendido, francamente. Y es verdad que a eso le puedes añadir o quitar determinadas cosas. Para mí, yo la experiencia personal que tengo con la preparación intestinal es muy buena, y con respecto a hacerlo sin preparación intestinal, sobre todo porque veo a pacientes. Bueno, el otro día vimos una juntos que yo la vi la primera vez con preparación intestinal, una paciente que tenía endometriosis intestinal, y el nódulo que tenía se veía perfecto, o sea, le podías ver perfectamente todas las capas, etcétera. Y sin embargo el otro día vino a su control, venía sin preparación intestinal y, hombre, lo ves, pero no se ve igual, ¿vale? Porque depende del momento. A mi juicio, pero ya te digo, hay estudios que dicen, no es necesaria y tal. ¿Pero qué es exactamente una La preparación intestinal es algo similar, pero más suave a la preparación que requieres para una colonoscopia. Es básicamente un par de días de una dieta blanda. Vale. Nosotros le mandamos un folio con una serie de tips, ¿no? Por una dieta blanda, y es verdad que justo antes de la ecografía le recomendamos que, si no le resulta muy molesto, porque hay pacientes que dicen, no he podido, no pasa nada, que se pongan un microenema, un microlax, y
a mi juicio, mejora el rendimiento. Luego, es verdad que es importante que no hayan orinado justo antes de la ecografía. Tampoco que la gente a veces viene, no, me han dicho que no orine y vengo desde Polopos, no sé qué, y viene con un vejigón tremendo y eso tampoco, ¿vale? Es verdad que a veces es difícil conseguir el punto medio. Y con respecto al momento del ciclo, pues bueno, sí que es verdad que bueno, que depende, hay gente que prefiere con la regla, otra, bueno, en primera fase del ciclo, bueno, yo ahí como prefiero hacerle la ecografía, entonces me da relativamente, igual eso, es verdad que hay veces que te resulta más fácil en un momento que otro, pero yo creo que eso más o menos sería, que no... O sea, que es algo sencillo, ¿no? Dentro de Sí, lo que cabe. no Que yo que... creo que hay que restarle importancia porque Exacto. ellas ya de base ya vienen nerviosas, que como les digan mucho más parece que le vas a hacer gran cosa, y yo es lo primero que digo en la consulta es, te voy a hacer la eco de siempre, pero voy a echar un ratillo más, ¿vale? Porque es que es verdad que asusta, ¿no? Asusta, la gente viene como, joder, ¿qué me van a hacer? ¿Sabes? Claro. Y no, la verdad es que no... Perfecto, pues yo creo que ya sí, ¿no? Que Ya el diagnóstico nos ha dado muchas nociones. Sí. Una masterclass. Sí, suena. Y ahora ya pues sabemos que tenemos una endometriosis. ¿Y ahora qué hacemos? El tratamiento. Lo primero que se nos viene a la cabeza es tratamiento hormonal. ¿Qué opinas tú sobre estos tratamientos? ¿Responden todas igual? Queremos saber tu opinión. Bueno, esta pregunta es amplia. A ver, por un lado tenemos que lo que ha demostrado evidencia científica de que frena la enfermedad y por tanto mejora a nivel de la evolución posterior son los tratamientos hormonales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando hablas de tratamientos hormonales en la consulta de ginecología cuesta un poco, ¿vale? Y creo que aquí, o sea, yo tengo teóricamente media hora por paciente cuando tengo la consulta de endometriosis, pero nunca es media hora, ¿vale? No bajo de los 3/4 de hora. Y te diría que la gran parte de la consulta la empleo la primera vez que viene la paciente en explicar el tratamiento y por qué lo hago, por qué lo hacemos, ¿vale? Porque es fundamental que la gente entienda por qué le estamos poniendo esto, que si tú creo que, que es un error muy común nuestro, que cuando tiene una paciente con endometriosis le dice, mira, te voy a mandar estas pastillas que son un tratamiento hormonal que va muy bien, no sé cuánto, y vas a ver qué tal, te lo receto y no le dedican más. Creo que ahí es donde la paciente, en cuanto nota algo raro, dice, lo dejo, ¿vale? Entonces, el tratamiento hormonal, no sé si me vais a preguntar un poco más de eso, pero bueno, como digo, es lo que ha demostrado frenar la evolución. Ahora, si queréis, profundizamos un poco más, ¿vale? Y luego, al margen de eso, yo soy fan número uno y defensor número uno de todo lo demás, ¿vale? Pero dependiendo del perfil de cada paciente. Yo cuando una paciente me dice, como lo de antes, que se me hincha la barriga, que no sé cuánto, le digo, pues mira, te recomiendo que te pidas cita con Teresa, que es la nutricionista que trabaja con nosotros, porque te va a orientar a buscar una alimentación adecuada para esto. Y tengo pacientes que solamente con eso, sin tratamiento hormonal, ha mejorado, ¿vale? Sin necesidad de tratamiento hormonal. El yoga, el mindfulness, la acupuntura, la hierba china, o sea, me refiero, hay mogollón de cosas, la N-acetilcisteína, que han demostrado que mejora, pero mejora sobre todo los síntomas, ¿vale? Entonces ya depende del momento vital de la paciente. Si yo estoy diagnosticando a una paciente con 23 años, sin hijos y con deseos gestacionales en el futuro, yo me tengo que preocupar y pensar mal, ¿vale? Pensar... ser pesimista, ¿vale? O sea, creo que es importante a veces ser un poco pesimista y decir, bueno, me voy a poner en el peor de los casos para que no llegue ese peor de los casos. Entonces, yo tengo que pensar en la fertilidad de esa mujer. Es común que me digan, ya no quiero tener hijos, tal. Vale, pero yo tengo que pensar en ti con 35, que veo habitualmente que te cambia, lógicamente en 12 años te cambia la forma de pensar. Y lo único que ha demostrado que frena la evolución de la endometriosis a día de hoy son los tratamientos hormonales, ¿vale? Entonces, pues yo a esa paciente le voy a recomendar o que utilice un tratamiento hormonal o por lo menos que le tengamos un seguimiento muy estrecho por si vemos que hay una evolución para frenarlo y volver a insistirle en ello. Y me has dicho si responden todas, no, tal...
Eso es ahora también otro de los temas top, Otro ¿vale? melón. Otro melón en el que todos teníamos esa percepción y esa percepción se está reflejando ya en estudios que estamos viendo que hay pacientes que su endometriosis responde perfectamente a no sé qué progesterona y otras a la que esa progesterona le hace cosquillas y al final pierdes el tiempo. El día cercano que podamos saber cuál es el tratamiento que mejor le va a ir a una paciente o simplemente estos tratamientos no le van a funcionar, ni lo intentes, vamos a ganar muchísimo porque evitamos ese tiempo en el que a veces pierde a la paciente, la confianza de la paciente, porque claro, pasan meses, tú tienes que, a día de hoy tienes que probar. Ensayo-error. Claro, es así de chungo. Entonces, pruebas, yo siempre intento, le digo, empezamos y te veo en 3 meses. De hecho, le hago recetas de 3 meses. Digo, te veo en 3 meses para ver la respuesta al tratamiento, para que no se me vaya, porque sé que si continuamos puede mejorar. Entonces, pues bueno, eso está ahora efervescente. Candente. Pero en pocas palabras, ¿cómo podrías explicarnos por qué el tratamiento actual que tenemos ahora mismo es hormonal? O sea, ¿cómo consigue un tratamiento hormonal frenar la progresión de la endometriosis? O sea, ¿qué hace, ¿no? Cuando yo me tomo esa pastilla, ¿por qué consigo mantenerlo a raya? Porque, ojo, luego te voy a preguntar, porque realmente no trata el origen, ¿no? Porque aquí estamos yéndonos ya directamente a lo que ocurre con la enfermedad, ¿no? No estamos yendo a por qué ha sucedido. Pero ¿por qué la píldora ahora mismo consigue frenar? Eso, ¿y qué hormonas son? O sea, ¿qué hormonas y cómo actúan? A ver, cada vez la tendencia es más a poner solamente progesterona, ¿vale? Si hablamos de la píldora anticonceptiva clásica, lleva estrógenos y progesterona. Entonces, lo recomendado a día de hoy es empezar, si empieza un tratamiento para una paciente con endometriosis, empezar con un tratamiento solo con progesterona. El objetivo, uno de los objetivos prioritarios del tratamiento es dejar a la mujer sin regla. Y esto es, yo lo digo, y es, pues mira, la cara que habéis puesto vosotras, pero multiplícalo por 10. O sea, ese es el momento chungo de la consulta, ¿vale? Es sin regla. Y aquí es donde está la explicación. O sea, hay distintas teorías sobre cómo se origina la endometriosis y la que tiene más peso es, que todo el mundo lo conoce, la regla, en la menstruación retrógrada, o lo que es lo mismo, regla para atrás, ¿vale? Que la regla, en lugar de salir, de ir hacia abajo, de la forma normal, sube por las trompas y se deposita de esta manera en la pelvis. Entonces, si nosotros a una mujer le duele la regla, conseguimos que deje de generar regla y encima pensamos en este origen en el que las células del endometrio están saliendo y depositándose en la pelvis, pues de esta manera, si te duele la regla y no hay regla, pues ya no te duele la regla, ¿vale? Es una perogrullada, pero es así. Y encima freno la evolución porque freno ese ciclo continuo de que las células vayan fuera, ¿vale? No es del todo así, ¿vale? No es todo eso, pero resumiéndolo, sí que sería el tema. Y una cosa muy importante, quitar la regla es que no generas regla. No significa, muy importante, que te induzcamos una menopausia. A nivel de los ovarios, a nivel de hormonas sexuales, eso sigue funcionando, tu cerebro sigue funcionando y el día que tú dejas ese tratamiento, al mes siguiente, todo se ha reactivado de nuevo, ¿vale? A lo mejor tarda un poco en volver a tener ciclos regulares, pero todo se ha reactivado y puedes buscar un embarazo, por ejemplo, sin problema. Claro, porque realmente el no tener la regla, ¿no? Podríamos considerarlo como algo, no solo el objetivo, sino normal. O sea, no tendríamos que asustarnos por esto. Quiero comparar en mujeres que están tomando anticonceptivos por no quedarse embarazadas, la regla esa que le viene a esas mujeres es fake. Es mentira, ¿no? O sea, que sí. Daría igual no tenerla, por así decirlo, ¿no? A mí esto, has tocado ya el tema que me encanta, ¿vale? Que siempre cuando se lo digo, la gente se queda así, y de la misma forma que me quedé yo, y le recomiendo a todo el mundo, luego si queréis lo ponemos, un artículo de Bercellini, que es una persona, un ginecólogo italiano que escribe mogollón de endometriosis, y que habla de algo que a mí me estalló un poco la cabeza y dije, es que es así. Cuando hay una pregunta muy típica, yo le digo, no, esto va a retirarte la regla. Y siempre suele ser la acompañante. Bueno, ya lo he dicho todo, pero es así, esto es estadística. Dice, ¿y es normal no tener la regla? Y le respondo lo mismo. Lo que no es normal es tener tanto la regla. ¿Por qué? Pues porque el ser humano, como estamos un poco flipados y muchas veces nos creemos un poco dioses, le hemos pegado una patada a la evolución en cuestión de 40 años
y pensamos que eso no tiene consecuencias. O sea, si piensas en hace 60 años a nuestras abuelas, con mi edad, habían estado de media, ¿qué? 7 u 8 años sin regla, porque solían tener 3, 4 hijos más sus correspondientes lactancias. Eso cuando tenían 37 años. ¿Qué ocurre ahora en una mujer con 37 años? Pues que lleva desde los 11 años teniendo todos los meses ciclo, regla. ¿Y eso es normal? No, eso no es normal. Y mira, el mundo animal, eso no es normal. O sea, hay que tener periodos sin regla, porque la regla no es buena, ¿vale? Ni es buena ni es mala, pero que en esto no es buena. Tú estás en una paciente con ovulaciones repetitivas, eso es un factor de riesgo de aparición de enfermedades. Reglas repetitivas es un factor de riesgo no voy a nombrar las enfermedades para no me generar miedo, pero es un factor de riesgo y por tanto el quitar la regla te reduce el riesgo de desarrollo de determinadas enfermedades, no solo de la evolución de la endometriosis, sino de otras enfermedades. Entonces, lo que no es normal es que hagamos lo que nos dé la gana, ¿vale? Y que sin mirar para atrás y pensar si eso ha podido tener o no consecuencias, pues sí, las está teniendo. Y nosotros aquí lo que hacemos es que en ese punto ayudamos a hacer algo parecido a la fisiología, y es que estés por lo menos 4 o 5 años de tu vida fértil sin reglas. Si no lo vas a tener, porque luego vas a tener un niño, que es la media, un hijo y pico. Ha cambiado mucho. Pues, claro. pero ha cambiado mucho en muy poco tiempo y pensamos que eso no tiene consecuencias, pues las tiene. Oye, I'm pues sorry. yo me estoy poniendo muy contenta porque yo llevo sin regla, no sé, desde que tuve a mi primer hijo con más de 4 años, casi 5 ya. Pues mira. O sea que me estoy poniendo muy contenta. A ver, que no quiero tampoco que esto suene afuera, no, o sea, la regla es un proceso fisiológico, natural, con sus beneficios, pero que también a lo que voy, para mí el mensaje es que, bueno, para Bercellini, o sea que, ¿vale? Que es una persona top en esto, que no es bueno tener reglas repetitivas de forma... Es un factor de riesgo, ¿vale? Es un factor de riesgo, lo mismo que es un factor de riesgo tener la regla antes de los 10 años. Exacto. ¿Es un factor de riesgo? ¿Te gusta o no? Entonces... Claro, sí, que a ver, que evolutivamente está claro. Ahora estamos aquí hablando en un podcast, pero que lógicamente hace, no sé, millones de años, pues... Claro, la situación era diferente. Era diferente y nos embarazábamos mucho más. Pero que más no hay que irse a jóvenes, millones de años, que hay que irse a lactábamos 60. Sí. Eso es que está atrás. Sí, o sea, sí, lo podemos ver en nuestra casa. Las familias de 12 hijos. Que Exacto. de Al 7, final, pues ya ves cuántas claro, reglas pudo tener esa señora. poquitas. Bueno, interesante. Bueno, y la pregunta que me imagino que te harán todas tus pacientes, ¿la endometriosis se puede curar? Actualmente. Claro, todo esto hay que ponerle, es verdad, Claro, porque claro. hay muchísima investigación. Sí. A día de hoy. Es una enfermedad crónica que no tiene... O sea, conceptualmente se puede curar. O sea, puedes decir, vale, tranquila, esto ya no da problema, ¿vale? Esto no te tiene que... pero siempre vas a terminar esa frase con unos puntos suspensivos, porque incluso en pacientes operadas en menopausia, ¿vale? O sea, una paciente sin útero y ovario y evidentemente en menopausia ya no solo quirúrgica, sino por edad, puede aparecer. Claro, pero entonces es paliar, ¿no? Lo que estamos haciendo actualmente. Yo no lo llamaría paliar tampoco, yo creo que es tratarla. O sea, tratas la enfermedad, pero no... Tratas los síntomas, ¿no? Un poco más bien. No del todo. O sea, sí tratas los síntomas, pero también estás tratando la enfermedad porque reduce la carga de la enfermedad y como consecuencia de ello reducen los síntomas. O sea, eso lo vemos. Tú ves un quiste de 7 centímetros que con tratamiento puede reducir de tamaño. O un nódulo rectal incluso, que es lo más raro, cuando las pacientes llevan mucho tiempo con tratamiento reducen el tamaño del nódulo. Pero, o sea, es decir, estás tratando la enfermedad. Y eso como consecuencia mejora los síntomas, pero no la vas a quitar. Y aún operándola, como te digo, sí, el concepto quirúrgico, cuando la operamos, yo cuando hablamos de cirugía le hablo diciendo, a ver, estamos ante una enfermedad benigna, ¿vale? Pero en el tratamiento, en algunas cosas tenemos que pensar como si fuera algo maligno. Y me explico, en que si yo opero a una paciente con 48 años y la cirugía es quitarle el útero y los ovarios, eso se considera una cirugía óptima de endometriosis, siempre y cuando quite todo lo que hay, ¿vale? Todos los implantes que me encuentren. Pero una paciente de 30 años que la tienes que operar, o sea, siempre vas a hacer una cirugía subóptima, bueno, casi siempre. Quiero decir, vas a dejar el útero.
de donde nacen las células endometriales y donde tal. Va a dejar los ovarios, incluso hay veces que a propósito dejas quistes. O sea, tú tienes una paciente un quiste de 15 milímetros en mitad del ovario y no se lo quita. Entonces deja enfermedad. Por lo tanto, pues eso, ya no sé ni por dónde ir, ya me he liado. No, pero bien, porque así hemos enlazado con el siguiente punto, que es la cirugía, y que para eso te tenemos hoy aquí, que ahí vamos a tirar un poquito, ¿no?, el hilo. Sí. Cuéntanos un poco, hablando de eso que has dicho, para ti, si tuvieras que operar a una mujer con una endometriosis profunda, ¿no?, con una endometriosis importante, versus una mujer con un cáncer de ovario, por ejemplo, ¿qué cirugía a priori crees que tiene mayor dificultad técnica, riesgos, etcétera? Hostia. O... A ver, se está valorando, yo eso ya lo he escuchado bastante, lo de la especialidad, o sea, como una, ¿cómo le llaman? Neuropelgología o algo así, o sea, como que se habla de una especialidad como de un super cirujanos dedicado a toda la zona de la pelvis, y dentro de ese tipo de cirugía de la pelvis, creo que la endometriosis es el top. O sea, puede llegar al top, ¿vale? No siempre, porque, por suerte, pero puede llegar al top. Lo que pasa es que la forma de enfocarlo es completamente diferente. O sea, y eso es para mí el kit de la cuestión. O sea, nosotros en endometriosis estamos operando pacientes sanas que quieren mejorarle cosas, ¿vale? Pero cosas como calidad de vida o fertilidad o síntomas, ¿vale? Que va todo un poco de la mano. En una paciente con un cáncer de ovario quieres que esa mujer viva, ¿vale? O sea, quieres aumentarle su supervivencia. Entonces, ese tipo de cirugía es más mutilante por norma general y tiene otra serie de repercusiones médico-legales. O sea, esa paciente debería de operarse en un centro en el que estén capacitados para hacer cirugía muy tocha, ¿vale? La cirugía del cáncer de ovario, cuando es un ovario avanzado, pues a veces conlleva que tienes que quitar, hacer, bueno, hablando así un poco tal, trozos segmentos de intestino, una parte de la vejiga, una parte del diafragma, o sea, entonces en eso generalmente son cirugías de muchas horas en las que intervienen muchos... Claro. Es que es como curioso, ¿no?, que al final el cáncer de ovario o cáncer ginecológico se opere en centros como muy de referencia y la endometriosis... Pero yo creo que es por el tema de la responsabilidad médico-legal, y en este caso se le resta importancia a veces, bueno, muy comúnmente, a pacientes con endometriosis. Claro, una paciente con endometriosis, cuando se mete en el quirófano, tiene un diagnóstico, tiene un endomapping correctamente hecho. No lo sabes, ¿no? Pero una paciente con un cáncer de ovario le han hecho 1 millón de pruebas en las que está clarísimo, y aún así te lleva sorpresa, pero está clarísimo lo que te vas a encontrar. De hecho, muchas veces se le hace, antes de operarla, debería de hacerse una laparoscopia diagnóstica, ver exactamente cómo, para ver si se puede o no se puede operar, tal. Una paciente con endometriosis, desgraciadamente, en muchas ocasiones se mete en un quirófano y dice, bueno, te vamos a quitar esto y no sé qué, y luego pues ve y encuentra algo más y quita un poquillo de allí, un poquillo de allá. Y esto se hace hoy en día muchísimo. Y el problema es ese, que la endometriosis distorsiona mucho la anatomía, ¿vale? Que es una cosa que, claro. Entonces, una operación de endometriosis, ¿cuánto puede durar? Nos estás diciendo que te puedes llevar sorpresas. Si te las llevas, ¿qué haces? ¿Quitas? ¿No quitas? Ya hoy en día no deberíamos de llevarnos sorpresas. O sea, esa es la clave. Vamos, o minimizar las sorpresas. O sea, no puede ser, esto lo hablamos pues en el último congreso de la Sociedad Europea de Endometriosis. Fue un tema que se debatió bastante, porque a mí no me parece que una paciente entre en un quirófano diciéndosele, mira, tiene un quiste y un tal, la trompa, no sé cuánto, y que salga del quirófano con una resección del intestino, ¿vale? Eso no puede ocurrir. No debe, o por lo menos tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto no ocurra. Y deberíamos de tener un mapeo muy bien hecho para que nosotros podamos explicarle a la paciente con una aproximación bastante buena qué es lo que va a ocurrir en la cirugía, siempre sujeto a posibles complicaciones. Entonces, ¿cuánto puede durar una cirugía de endometriosis?
es por lo mismo que la de un cáncer de ovario o una hora. O sea, me refiero, depende de la endometriosis. Si tienes una endometriosis que afecta a nivel ureteral, que tienes que quitar un trocito de uréter, pegárselo a la vejiga y luego tiene una parte en el intestino y una... O sea, la endometriosis puede ser de 0 a 100 y, por supuesto, depende de en qué mano esté, porque evidentemente eso influye mucho, los tiempos quirúrgicos, eso está estudiadísimo. Y eso, por ejemplo, una pregunta que nos hacen muchas pacientes es cuando les diagnosticas un quiste en el ovario, pues todo el mundo piensa, bueno, pues mira, me lo quito, me opero y ya está, ¿no? Se acabó el problema. Sabemos que eso no es así. Ahora cuéntanos un poquito por qué no, porque no quitando ese quiste ya he solucionado el problema, aunque creo que ya lo has dicho. Y en qué casos sí o sí tenemos que recurrir a la cirugía. ¿Estás hablando en general de... O sea, o con quiste o en general? Claro, o sea, una mujer que viene con un quiste en el que tiene un diagnóstico de un quiste en el ovario, ¿no? Muchas veces, pues es lo que siempre, ¿no? Nos viene a la cabeza, oye, pues me lo quito, ¿no? Y ya está. Realmente creo que lo has ya explicado, porque si te quito el quiste, ¿no? Supongo que esas células que están dentro del útero pueden seguir saliendo, ¿no? O incluso si hay otros implantes en otro lado, puede continuar la enfermedad. Cuéntanos si eso es exactamente así. Y en qué casos sí o sí esa mujer tiene una indicación de quirófano. Y en qué casos ni de coña y ponte a hacer otra cosa, claro. Bueno, es muy amplio, ¿no? O sea, a ver, del quitar el quiste es una cosa que ya está desterrado. O sea, es verdad que hay un estudio que está guay, que se le pregunta a distintos ginecólogos, ¿no? Se le dice, paciente, no se dice nada más. Una mujer con un quiste de 4 centímetros, ¿la operan? No. Y a los mismos, luego se le dice, una mujer con un quiste de 6 centímetros, ¿lo opera o no? Una mujer con o sea, estoy hablando de un endometrioma, ¿vale? De 8 centímetros, de 10 centímetros, entonces se ve cómo la curva va modificando conforme va aumentando el tamaño. O sea, hay más ginecólogos que operan que no, tiene sentido. Pero claro, yo creo que a eso hay que añadirle muchas más preguntas. O sea, no basta con decir mujer y quiste, hay que decir... Pues vamos, así a bote pronto te digo qué edad tiene la paciente, tiene síntomas, qué características tiene el quiste. ¿Es un quiste, un endometrioma normal o tiene alguna característica que te sugiera algo? ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿Has probado con tratamiento y ha respondido? O sea, te digo eso así sin pensar mucho. Por lo tanto, no deberíamos de operar quistes, deberíamos de operar pacientes y... No va el algoritmo, no, es imposible. Nosotros hemos intentado hacer algoritmos terapéuticos de la endometriosis. Hay algoritmos sobre cómo abordar endometrioma y tal, pero son súper complejos y al final es que el algoritmo tiene a la paciente delante y ver ese caso, valorarlo con la gente que se dedica a la reproducción, con tus compañeros, con la paciente, sus deseos, porque eso no está en los algoritmos. Entonces hay que ver qué hace, ¿vale? Y ¿cuándo sí o sí operas? Pues bueno, resumiendo mucho, la cirugía de endometriosis tiene 3 indicaciones. Una es sospecha de malignidad, o sea, tiene un quiste que dice, esto es feo, ¿vale? Pero feo que esté sustentado, ¿vale? Que no sea simplemente un quiste de 7 centímetros, vayamos que sea malo, no. Tienes que tener un poquito más, ¿vale? Dolor que no responde a tratamiento médico, o sea, yo he probado distintas opciones y de tratamiento médico y no mejoras con nada, pues puede ser necesaria una cirugía. Y por último, el tema muy amplio de fertilidad, ¿vale? Y ahí se complica un poquito más la cosa. Hay veces que tienes que operar porque va una paciente a un tratamiento de reproducción asistida y el quiste impide la punción, lo cual, conforme os lo estoy diciendo, os digo que hoy en día eso ya no es una indicación tan clara porque se pueden puncionar los quistes y esclerosarlos. Pacientes que llevan tiempo buscando embarazo con una endometriosis y no hay ninguna otra causa, puede ser que... O sea, no hay ninguna otra causa de que no se queden embarazados, puede ser que la cirugía mejore. O sea, ahí digamos que es como de las 3 opciones es la más amplia en donde hay que entrar. Vamos a meternos Es justo ahí. nuestro siguiente bloque que teníamos que Para el dedillo. Sí. A ver, me imagino por vuestra cara que iba para allá la pregunta. Venga, pues lanzo yo la primera. Si yo quiero ser mamá y sé que tengo endometriosis, tengo que ir a hacerme una valoración para ver en qué punto está mi enfermedad, para ver si necesito operarme, como tú has dicho, o si no, o si
necesito ir a una valoración previa, eso que se hace en la consulta preconcepcional. ¿Necesito una específica de endometriosis? No creo que sea estrictamente necesario. Porque de hecho vemos muchas pacientes a las que diagnosticamos de una endometriosis en una revisión posparto, por ejemplo, o haciendo, me ha pasado más de una vez, de estar haciendo una cesárea y encontrarte endometriosis y dices, ostras, esta mujer no había dicho nada de que le doliera la regla o lo que sea. No creo que sea estrictamente necesario, pero creo que es interesante. Creo que es interesante, pero si vas a buscar embarazo, como si no, o sea, saber lo que hay, creo que es información valiosa siempre. Esto es un debate que tenemos muchas veces de, ¿son necesarias las revisiones ginecológicas y tal? A ver, pues a lo mejor no es a todo el mundo, pero si tú sabes que tienes endometriosis, pues creo que no está de más hacerte un mapeo, ver lo que tienes y que se te informe de, bueno, porque es que creo que cambia también, no es lo mismo a una paciente con endometriosis, con 32 años que vaya a buscar embarazo, que sin endometriosis. Yo si tiene endometriosis, les digo por lo menos de, bueno, normalmente dice 1 año, más o menos, de búsqueda de embarazo espontánea. No está tan claro que en una paciente con endometriosis. Si tienes endometriosis y llevas ya 7, 8 meses que no te queda, se supone, eso lo decís más los de Repro, que deberías de consultar. Exacto. Entonces, nada más que por esa coletilla, creo que es importante. No tanto por lo que le podamos ver realmente. Sí, eso al final es importante también, pues las mujeres que nos escuchen, que lo sepan, ¿no? Que al final la endometriosis no tiene que significar que haya una infertilidad, ni mucho menos, pero ojo porque sí que puede tener, pues bueno, no una predisposición tampoco, pero que sí es algo que tenemos que tenerlo en cuenta simplemente, claro, ¿no? Y no dejar pues el tiempo pasar libremente sin, pues, tener una actitud... ¿cómo decirlo? Proactiva, exacto, exacto, efectivamente, ¿no? Que no dejarnos fluir, sino saber lo que tenemos y actuar en consecuencia. Y bueno, yo en esto, pues lógicamente, pues la parte que me toca, ¿qué casos sí o sí deberíamos de plantear una cirugía si una pareja va a buscar de manera espontánea y la mujer tiene una endometriosis? ¿En qué caso nos podría beneficiar desde el punto de vista de la fertilidad la cirugía? Creo que es diferente el sí o sí o nos podría beneficiar. Bueno, vale, venga, me parece porque bien. es verdad. ¿Cuándo recomendarías tú? Exacto. A ver, sí o sí, ninguno, ya. ¿vale? Sí o sí, porque porque la evidencia que hay no es muy potente. Entonces, ¿cuándo se podría recomendar? Pues bueno, se supone que si una pareja tiene un problema reproductivo, ¿no? Lleva 1 año buscando embarazo, no se quedan y tal, aunque ella tenga endometriosis, en principio se debería de intentar, antes de nada, un tratamiento de reproducción asistida. Si tiene, al menos, se recomienda que al menos un par de fallos en reproducción asistida, que eso ya entráis vosotros más, qué se considera, porque eso también habría que definir lo que se considera fallo. O sea, si ya tenemos un par de intentos, por lo menos, y no se ha quedado, e insisto, no hay otra razón, ¿vale? No hay factor masculino, no hay problema de las trompas y tal. Sí que la cirugía conservadora, es decir, quitar los implantes que haya de endometriosis sin ser agresivo, ¿vale? Y ahí es cuando decíamos antes, pues si tiene un quiste de 1 centímetro dentro en el espesor del ovario, no vamos a abrirle el ovario, sacar ese quiste, no. Pero todo el resto de implantes, quitar todos esos implantes, parece que mejora la búsqueda de embarazo espontánea, ¿vale? A esa paciente se puede operarse y decirle, después de haber hecho 2 ciclos, decirle, busca 6 meses de forma espontánea, porque no mejora las tasas de FIV, ¿vale? Eso es importante. Lo que ha demostrado es que mejora las tasas de búsqueda espontánea de embarazo. No sé si me explico. Sí, no, bien. Pero antes de irnos a la FIV, o sea, si una pareja va a buscar embarazo o está buscando embarazo, no sé, 4 o 5 meses... y la mujer tiene dolor, claro, y eso, ¿qué pasa ahí? Eso era lo siguiente que iba a decir, que es la otra indicación, que te diría que es la indicación por la que más operamos endometriosis a día de hoy de cirugía conservadora, y claro, son pacientes que tienen que buscar, que van a buscar embarazo y tienen que hacerlo con dolor. Entonces, cuando estamos hablando de un dolor de 9/10, y yo no te puedo poner un tratamiento no eficaz, sino, lo más eficaz es el tratamiento hormonal y el resto no le funciona, ¿qué hacemos? Pues, y claro, muchas veces tienen asociado dolor con las relaciones. Entonces, claro, ¿cómo va esa pareja
a tener un niño. O sea, y dolor con la regla, que cada regla que te claro, viene, cada regla, pero que aparte de la regla, es que le duele con las relaciones. Pues eso es un caso, y como os digo, insisto mucho en ser muy conservadores. Quizá para mí es el caso, la percepción que tengo, que más operamos a día de hoy cirugía conservadora de endometriosis. Entonces, nada, te íbamos a preguntar, pero nos lo has respondido ya, si antes de un tratamiento FIV era interesante hacer una cirugía, pero bueno, ya hemos visto que en principio no. Bueno, pero hay una coletilla ahí que también, que eso hay un estudio reciente es del grupo del Clinic, de Francisco Carmona, que sí que han visto, son estudios que, como digo, no son en este caso es retrospectivo, si no me equivoco, es un metaanálisis, pero que es retrospectivo. Entonces no es como ¡pum!, la evidencia a tope, pero nos da muchas pistas de lo que deberíamos hacer. Pues sí que lo que sí que se ha visto que mejora las tasas de FIV es la cirugía de endometriosis a nivel intestinal. Cuando una paciente tiene endometriosis y se ve que es a nivel intestinal, esa cirugía, ese quitar todos los implantes de endometriosis, incluido el de la endometriosis intestinal, parece, por los resultados que hay, que mejora las tasas de FIV. Pero claro, estamos haciendo una cirugía de una endometriosis intestinal, una cirugía de las que hablábamos antes en tiempo, pues de la larguita y con una serie de riesgos potenciales que, bueno, que dependiendo del nivel de afectación intestinal, pues puede ser pues que o sea, a lo mejor te cuesta recomendárselo a la paciente si tiene un nódulo muy grande que le va a implicar una resección intestinal. Esto no es lo común. La mayoría de lesiones intestinales se quitan con una cosa que se llama afeitado, un shaving, que es como pues afeitar el nódulo sin necesidad de quitar ninguna parte de intestino. Pero claro, que hay que valorarlo correctamente, y cuando tienes ese mapeo bien hecho y decir, vale, esta endometriosis... Yo ahí, por ejemplo, creo que es importante una resonancia. Cuando tienes bien hecho ese estudio intestinal, le puedes explicar a la paciente, vale, habría que hacerte una cirugía en la que tienes unas posibilidades relativamente altas de que haya que hacer esto, y te va a mejorar las tasas de FIV, pero tampoco es una mega locura, es verdad que te las va a mejorar. Entonces, hay que... O sea, que no siempre es decir, sí, esto te opera y te mejora. No, o sea, a ver. No, pero bueno, informar, ¿no? Informar, claro, tomar decisiones sí. conjuntamente, que al final Claro, yo creo que también es lo importante, ¿no? Exacto, sí. Y que cada mujer es un mundo, siempre Exacto. personalizando cada caso, Claro. porque no hay Cada un pareja. blanco-negro aquí. Por Claro. Y la última pregunta de fertilidad, ahora el tema de la preservación, ¿no? Que bueno, hay pues opiniones a favor, opiniones en contra. En el caso de las mujeres con endometriosis, ¿qué piensas con respecto a la preservación de la fertilidad? Bueno, perdón, no de la preservación de la fertilidad, que no me gusta nada hablarlo así. De la preservación ovocitaria, o sea, de congelar ovocitos, ¿no? Para poder utilizarlos en un futuro. Esto es, que sabes que me gusta mucho esta expresión, café para todas. Yo no haría distinción, francamente, entre pacientes con endometriosis y sin endometriosis, porque hace que perdamos, en mi opinión, que perdamos el foco en el problema que es la edad. O sea, para mí lo más importante a nivel de... Pero ya te digo, yo no me dedico a repro, pero para mí lo más importante de todo es la edad en la que una mujer se va a plantear quedarse embarazada. Entonces, pues evidentemente si tienes endometriosis, te tengo que decir, bueno, tienes sobre el papel una potencial dificultad añadida para quedarte embarazada, potencial dificultad añadida, ¿vale? Porque luego ves, como he dicho antes, pacientes que se quedan embarazadas de forma espontánea, que tienen 3 hijos y luego tienen una endometriosis. ¿Por qué? Pues por normas generales que han buscado embarazo, pues a lo mejor el primero con 29 o con 28. Entonces, yo no haría distinción en el tema de la preservación entre pacientes, o sea, no le transmitiría, intento no transmitirle a las pacientes esa presión añadida. Creo que, o sea, les digo siempre, o sea, le hablo de fertilidad, por supuesto, pero hablo mirando a la paciente y a la edad, ¿vale? Y decir, bueno, pues si tienes 35 años y te tengo enfrente y todavía no tienes pareja y quieres ser madre, pues oye, me da igual, o sea, te voy a recomendar, o sea, creo que no me cambia mucho el algoritmo que tenga o no tenga endometriosis, a lo que voy, a la hora de recomendar o no una preservación. Yo ahí te voy a tener que dar Sí, por eso es mi opinión. Nada, una mini coletilla, el tema de la cirugía, ¿no? O sea, si por ejemplo tenemos una paciente que sí, efectivamente. Eso es, ¿no? Que es importante, creo que también pues, las pacientes, las mujeres que nos escuchan, que lo sepan, ¿no? Que sí. Cuéntanos un poquito en qué casos crees de cirugía previa y demás
Hombre, Incluso sí hay que... hospitales públicos que ya lo tienen subvencionado. Claro, sí que es cierto que si te tienes que hacer una cirugía, pero es que esto luego también es la teoría y luego hay que ver cada caso en la práctica. O sea, la teoría evidentemente es que dicen, no, si una paciente tiene endometriosis, tiene quistes, no sé cuánto, se va a operar, deberíamos de preservarle. Pero yo luego te cuento que tengo una paciente con un quiste de 7 centímetros, otro de 5 en el otro ovario, y te digo, mira, presérvale, ¿qué tal? Sé que me va a levantar la ceja, por lo menos, porque dice, ostras... Ya, pero bueno, sí que creo que, por ejemplo, si se ha operado ya una vez y de pronto tiene otro quiste en el otro ovario, ¿no? Sí, En sí, ese sí, caso, sí. ¿no? Por Sí, lo sí, menos, está claro que la cirugía, tanto que haya ocurrido como que vaya a ocurrir, Eso. es un factor de riesgo para la reserva ovárica, o sea, te va a reducir sí o sí reserva ovárica en mayor o menor medida Eso. según el tipo de cirugía, pues si puedes preservar esa reserva, pues mejor que mejor. Pero vuelvo al tema de la edad. Si esa paciente tiene 30 años y va a buscar embarazo ya, pues a lo mejor no se lo no tiene recomendaría, sentido, claro, ¿no? claro. Eso... Bueno, y también lo importante que sea para ella el futuro embarazo o no, porque muchas Claro, veces pues nos por eso- obcecamos en plantar y a lo mejor por la eso te mujer digo- dice, mira, yo es que ni me planteo esto de la maternidad. Pues por eso te digo que no, no hay un algoritmo. No hay es imposible hacer el algoritmo porque aquí entran luego las preferencias, entra la edad de la paciente y todo, pues creo que hoy en día tenemos que poner todo encima de la mesa Sí. y que la paciente decida y por supuesto te va a preguntar, ¿tú qué opinas? Pero ya es tu opinión, dando todas las opciones. No sé, creo que hoy en día vamos, los pacientes, o sea, las personas tienen que tomar Exacto. decisiones. Hombre, siempre con una guía honesta del profesional que está Efectivamente, delante claro. diciendo, si yo realmente estuviese en tu lugar, haría esto. Eso no significa que sea lo ideal para ti. Te digo Claro. que yo haría esto, pero igual me estoy equivocando en tu caso porque tu biología es diferente. Claro, que Pero- por lo menos lo que me parece más recomendado sería tal. ¿Qué haría pero- yo? Claro, porque yo Claro. la pregunta es, ¿pero tú qué harías en mi lugar? Pues ponerse en el lugar de ella y decir, pues haz esto. Y también dentro de la endometriosis tienen que tener en cuenta la afectación a la calidad ovocitaria, que tampoco es que haya muchos estudios sobre el tema, porque la calidad ovocitaria no hemos podido medirla hasta ahora, que ya estamos utilizando inteligencia artificial para Yo creo ello, que pero eso va a ser súper interesante. claro, necesitamos conocer cuánto afecta la endometriosis, pero en principio sabemos que sí, sobre todo por ese estado inflamatorio en el que se desarrollan los ovocitos, con lo cual yo, si a mí me preguntase una paciente con endometriosis, ¿qué hago? Pues le diría, yo en tu lugar lo haría porque no sé si me va a bajar la reserva a lo loco, si mi calidad ovocitaria se va a ver afectada, si mi enfermedad progresa o no respondo bien o lo que sea. Eso es lo que yo le recomendaría poniéndome en su lugar, pero claro. Claro. Pero también es que lo que pasa es que yo creo que a lo mejor tú le recomendarías eso ahora, pero a lo mejor con 45 años o con 20 años le recomendaría otra. O sea, creo que es que va cambiando. Entonces, Sí, que no es una decisión única, que dependerá del momento circunstancial depende cada de muchas mujer, cosas. para su edad. No es café para todas, Es efectivamente. real, Sí, claro, sí, claro, no. es que hay que individualizar mucho y no es la misma mujer hoy que dentro de 5 años que dentro de 10 años. Y también te digo una cosa, que es que las cosas no están muy claras. Es que ese es el problema, es que el tema de la calidad ovocitaria es una No cosa se que no sabe está todavía. clara. O sea, que eso, bueno, parece... A ver, todos los que nos dedicamos un poco a esto tenemos la sensación de esas cosas que dice, bueno, tarde o temprano habrá un estudio que lo demuestre de verdad. Pero cuando a mí me preguntan en qué afecta a la fertilidad, es que le doy una respuesta un poco, o sea, son un poco mierdecillas, Es ¿vale? que O sea, es que tenemos afecta... datos. Claro, o pero sea, muy sí, poco. sabemos que ya de por sí hay endometriosis diferentes, ¿no? Que afectan Claro. de forma diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esos estudios, no? Si cada mujer es un mundo. Sí, sí, ya sí. solamente cómo le afecta a cada Pero el una, hecho de entonces, de la calidad, yo creo que eso se puede... más o menos, porque, por ejemplo, si tienes una mujer que tiene una afectación ovárica de endometriosis, puede ser totalmente distinto a una mujer que no tenga esa afectación Claro, ovárica. pero para eso, pues eso necesita un estudio Muy- Hay que bien hacer hecho, estudios. estratificado, tal, Exacto, o sea, exacto. Ahora mismo no tenemos esos datos. pero yo creo que eso va a Exacto. ocurrir. Sí, sí, sí. O sea, seguramente ese sí. tipo de estudios, para una respuesta o para otra, Claro. saldrán tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Si eso. Bueno, creo lo que yo. sí tenemos, ¿no? Dentro de poquito ya, el libro de endometriosis ahí Sí. a las puertas. Cuéntanos un poquito cómo surgió esa idea y haznos un poquito de spoiler, a ver de qué va a ir. O sea, ¿va a ser muy serio, no? ¿Le gustará a la gente de a pie? Bueno. ¿Es más bien para profesionales? Bueno, un libro, o sea, es un libro en el que a mí me han dado la oportunidad de formar parte como uno de los, vamos, de autores, editores, gracias al grupo EIRE, que, bueno, que quien
quien habló conmigo es Eric Saucedo, que es un ginecólogo bastante top a nivel internacional, porque además es que conoce a todo el mundo. Y el Grupo EIRE ha hecho ya varios libros destinados a pacientes sobre temas pues candentes. Uno de los que más éxito ha tenido el del ovario poliquístico, otro para temas de reproducción asistida para pacientes. Entonces pues plantearon hacer el de endometriosis. Entonces, bueno, yo no formo parte del Grupo EIRE, pero sí lo forma mi madre, que es ginecóloga también. Y entonces, pues bueno, yo conozco a Eric, bueno, de estas historias, ¿no? Y me dijo que sí quería formar parte, y yo, como a mí estas cosas, pues también me gusta mucho hacer este tipo de cosas, pues nada, nos pusimos a ello, empezamos el año pasado y nada, pues eso, es un libro destinado a pacientes en el que o sea, los capítulos están escritos por gente a la que admiro, que flipa. O sea, me refiero, la introducción la hace Javier Magriñá, que para mí es el mejor ginecólogo de la historia, o sea, español me refiero. Vamos, que es top del top. O sea, que es el Messi de los ginecólogos españoles. Entonces, él hace la introducción y, como digo, Magriñá, pues bueno, yo qué sé, es que mucha gente, Juan Gilabert, José Antonio Domínguez, o sea, gente muy puntera que forman parte del libro, pero está hecho con un lenguaje adaptado a que lo pueda leer cualquier persona, que sea la primera vez que escucha la palabra endometriosis y que no tenga ni idea. Entonces, fue un poco difícil al principio o sea, bueno, cómo plantearlo, de los capítulos, de cómo lo hacíamos. Entonces, se ha hecho como preguntas directas. Los epígrafes de los títulos de los capítulos son preguntas de las pacientes. ¿Por qué me duele? Algo parecido a lo que habéis estado haciendo. ¿Por qué me duele? Pues, y esto se me puede curar, esto va a ser para siempre y tal. Y entonces pues se responde en 3-4 páginas cada pregunta, y luego, por último, que es muy interesante, creo que son 4 capítulos hechos por pacientes. Hay de presidentas de distintas asociaciones de España, y el último, que son de testimonios de pacientes aleatorias que han querido participar en esto y contar su historia. Y creo que va a ser, a mí me parece que ha quedado muy chulo, y nada, ya cuando se supone que lo vamos a tener ya, o sea, ya está en 2026, ¿no? Ya está en imprenta, o sea, que ya lo vamos a tener para Reyes, no lo sé, pero casi. Qué maravilla. Bueno, y ya la última pregunta para terminar sería ¿cómo ves el futuro de la endometriosis, la asistencia a estas pacientes? Si mejorará, no mejorará, el tratamiento, el diagnóstico, todo. ¿Cómo ves el futuro? ¿O qué te gustaría que viniese? Yo creo que va a cambiar todo en cuestión de, no sé, vamos a poner una franja de 10 años. Creo que se va a saber exactamente a nivel molecular por qué ocurre esto, y se van a encontrar, o sea, yo lo asemejo mucho a lo que ha ocurrido con el cáncer de endometrio, que el cáncer de endometrio ha pasado de ser un cáncer, cuando yo hice la residencia, en el que había 2 tipos, que era el bueno y el malo, entre comillas, y ahora hay un estudio molecular súper potente que cambia por completo el pronóstico, la forma de tratar a las pacientes, etcétera. Entonces, se ve qué mutaciones a nivel molecular te predisponen a tener, es lo que tengo en la cabeza, una endometriosis como más agresiva, menos agresiva, cuál responde a determinados tratamientos, y probablemente se encuentren tratamientos que no tengan nada que ver con algo hormonal, que vayan a la diana molecular y frene verdaderamente la enfermedad. Y también creo que donde es muy importante es la prevención, o sea, en pacientes. Ver qué pacientes tienen un riesgo muy alto de desarrollar una endometriosis, encontrar métodos diagnósticos que no requieran ni siquiera una ecografía, como puede ser la sangre menstrual, y a las pacientes que ni siquiera la hayan empezado a desarrollar o que estén en un estadio muy incipiente, atacar esa endometriosis para que no llegue a dar ningún tipo de problema, porque evidentemente cuanto más tiempo tiene la enfermedad, peores son los síntomas, peor es la respuesta al tratamiento. Entonces yo creo que la endometriosis en 10 años habrá cambiado mucho y muy a mejor. Y luego, por último, nosotros, que somos los primeros que tenemos que darle
la importancia que tiene esta enfermedad, que es muy limitante y que siempre empiezan todos los estudios diciendo que afecta al 10-15% de las mujeres en edad fértil, y eso yo no me lo creo, porque lo llevo leyendo esa misma frase con la misma referencia desde que era residente y eso no creo que sea real. Hemos mejorado mucho los métodos diagnósticos y creo que la prevalencia es mucho mayor y le tenemos que dar la importancia que merece. Ojalá así sea. Bueno, pues con esto, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por venir, por enseñarnos tanto y por todo lo que haces por estas mujeres que realmente lo pasan tan mal. Ojalá muchos profesionales así. Para mí es un lujo. Esperamos traerte, pues no sé, dentro de 10 años estaremos aquí sentados. Lo traeremos antes otra vez. Que sí. Nos podamos contar un poquito, ¿no? Pues cómo han podido avanzar todo esto. En 10 años os mando un holograma mío. No, por favor. Lo sabes. Bueno, muchas gracias por estar aquí, de verdad, porque esto es maravilloso y yo creo que también le va a servir mucho a las mujeres que nos escuchan, pues para conocer un poquito en qué consiste la enfermedad, cómo es su diagnóstico y sobre todo el tratamiento quirúrgico y no estar pues tan agobiadas pensando en el que todo el mundo va a acabar operándose de una endometriosis. Y nada, os vamos a dejar por aquí debajo link al episodio anterior. Suscribiros al canal, poneros alertas por todos lados. Y nada, un beso a todos, a todas, muchas gracias. Nos vemos prontito. Chao.